Buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación CARSO les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Israel González Hernández, instructor del Centro de Capacitación CARSO en Guadalajara. El día de hoy tenemos una dinámica llamada Resolución de Dudas, donde el tema ganador a través de redes sociales fue Ley de Ohm y Ley de Watt, tema que fue impartido en meses anteriores. Dichas dudas serán respondidas por el ingeniero José Antonio Sotelo Cervantes, quien es instructor del Centro de Capacitación CARSO en Monterrey. Daremos lectura a las preguntas que amablemente nos hicieron llegar a través de nuestras páginas oficiales, así como las que estaremos recibiendo en estos momentos para que el ingeniero las conteste. Por lo que les pedimos colocar su nombre al enviar las preguntas para poder contestarlas adecuadamente. Adicionalmente, les pido de su apoyo para que contesten una evaluación que dejaremos al final en esta dinámica en la sección de preguntas o respuestas a través de una liga o a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Inge José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Ingeira, muy buenas tardes a todos los participantes también aquí. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy y con este tema, ¿verdad? Que vamos a estar tratando. Muchas gracias, Inge Isra, por la presentación. Oh, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues el tema resolución de dudas. Ya tenemos algunas preguntas que a través de redes sociales nos hicieron llegar. Y si te parece bien, podemos dar oportunidad para que des una pequeña introducción o nos vamos directamente con las dudas. Tú me dices. Mira, Inge, ¿te parece si vamos a hablar un poquito de ley de Ohm, ley de Watt? Sí, yo creo que sí se amerita en lo que la gente se va animando ahí a poner sus preguntas. Sabemos que hay algunas, pero vamos a hablar de ese tema porque un poco nada más, Inge, así a manera de intro a la sesión, ¿te parece? Me parece bien. Excelente. Hablar de ley de Ohm, Inge, ley de Watt, tendríamos que estarnos remontando a George Simon Ohm y a James Watt, ¿sí? Gentes que revolucionaron, obviamente por medio de métodos científicos y matemáticos, pues el cálculo de las grandes variables eléctricas, ¿sí? Que hasta la fecha la electricidad como definición sigue teniendo mucha polémica y mucho debate, ¿sí? Pero dentro de estas grandes variables, indiscutiblemente, por ley de Ohm, tendríamos que estar destacando voltaje, intensidad de corriente y de igual forma la resistencia, ¿sí? Ya tendremos oportunidad probablemente en alguna de las preguntas de ahondar un poco más en ellos, pero hablar de estas grandes variables que son controlables, que hacen la energía eléctrica menos peligrosa, porque recordemos que la energía eléctrica por sí es la energía más peligrosa del mundo cuando no está controlada. Pero gracias a que podemos dominar las variables que nos permiten manipular algunas fórmulas, ya lo veremos también, me imagino que alguna de las preguntas tendrá que ver con triángulo de memoria. Pudimos ir avanzando, oye, ya dominamos voltaje en un principio FEM, ¿sí? Ya dominamos también intensidad de corriente, ahí vamos, hablando de un circuito eléctrico. Después, oye, hay una oposición al paso de la corriente, estamos hablando de resistencia, perfecto. Y avanzamos con el término de potencia, y potencia que en ley de Watt también nos involucra en su propia definición lo que es el voltaje y la intensidad de corriente y obviamente la relación que tienen ellos para que en su totalidad, ley de Ohm, ley de Watt, pues nos den un total de 12 fórmulas matemáticas. Así a grandes rasgos, Inge Isra, creo que es lo que debemos de estar ahondando. Obviamente vamos a ir conforme las preguntas nos vayan guiando, sacando más temas a colación, obviamente en las respuestas. Y creo que es un buen intro, Inge, para ya dar pie a las preguntas. Sí, por supuesto, Toño, por supuesto. Mira, yo le hago una atenta invitación a todas las personas que están aquí con nosotros a que participen en esta dinámica. Y la dinámica consta de que ustedes hagan preguntas para que el ingeniero las pueda contestar. Vamos a empezar con preguntas que ya tenemos en redes sociales y que nos va a dar tiempo para que las personas que estén en vivo puedan a su vez hacer las preguntas que gusten para que tú de manera ya directa les des una respuesta. Claro que sí. Y si te parece bien, vamos con la primera pregunta.
Aquí tenemos la pregunta que dice, ¿qué variables eléctricas se manejan en la ley de Ohm y en la ley de Watt? Ok, esta pregunta es muy interesante. De hecho, en el intro dimos apenas una pequeñísima parte de esta pregunta o de la respuesta a esta pregunta, Isra. Fíjate, en ley de Ohm exclusivamente vamos a estar manejando, y lo digo en el orden de la importancia porque así fue como se fue deduciendo, voltaje, Fen, esta fuerza que electromotriz que hace el movimiento de los electrones. Cuando veíamos nosotros el modelo atómico molecular en conceptos básicos, decíamos, oye, ¿por qué electricidad? Pues es el movimiento de los electrones. No se pueden mover los protones y los neutrones porque son muy densos y pesados, se quedan ahí en el núcleo. Entonces, si no tuviéramos nosotros esta fuerza de empuje, tensión, que a veces le decimos, que es el voltaje, no pudiéramos estar avanzando a este flujo de electrones, que ya viene siendo la segunda de las variables eléctricas. ¿Cuál? La intensidad de corriente. Ya hablamos de voltaje como primera de las variables de la ley de Ohm. La segunda, tendríamos que hablar, ya empujó los electrones, ya hay un movimiento de ellos, ya hay un flujo de los mismos, esa es corriente. Es la segunda de las variables que va a estar dominando la ley de Ohm. ¿Cuál es la tercera? Bueno, la tercera es, oye, tú pasas, pero pasas a lo que yo te deje, dependiendo del medio conductor. Oye, sí es cierto. ¿Cómo le llamamos esa oposición al paso de los electrones? Es resistencia. Las primeras tres variables de que estamos hablando en este caso para ley de Ohm son voltaje, corriente y resistencia. Resistencia que créanme que a veces en cuestión de medios de conducción se hace un tema muy menospreciado. Oye, no pongan la resistencia. Si es una de las variables de ley que tenemos que estarlas poniendo. Entonces, y para cuestiones de cálculo, más me decían hace poco, oye, bueno, es que cuando hay un cortocircuito, ¿qué resistencia hay? Cero. No, no es cero. Por mínima que tenga el medio conductor, tiene resistencia. Por eso es que la ley de Ohm le da tanta importancia. Eso, por una parte, ¿sí? Por otra parte, tenemos las variables que tendríamos que manejar por medio de la ley de Watt. Aquí estaríamos hablando, sí se repiten algunas, sí, pero principalmente ese trabajo, ¿sí? Que se transforma en energía, esa potencia que debemos de darle para que esto siga funcionando, ya sea aumentándola, disminuyéndola, pero existe la potencia como tal, ¿sí? Tendríamos que decir, oye, entonces ley de Watt habla única y exclusivamente de potencia. No, toma parte de la ley de Ohm, ¿cómo? Ubicando el voltaje y la intensidad de corriente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, tú quieres saber eficiencias, quieres saber consumos, ¿sí? Vamos a irnos a declarar estas variables de la misma forma que lo hizo Ohm, ¿sí? Oye, el voltaje es voltaje, FEM o fuerza de empuje es la misma. La parte de la intensidad de corriente, ¿sí? Es exactamente igual. Entonces, combinamos variables. Los grandes científicos y matemáticos le dicen, vamos a hacer una sustitución de variables. Y de ahí es lo que yo les decía hace rato, bueno, tú combinas ley de Ohm, ley de Watt y te va a dar un total de 12 fórmulas. A mí me dicen, no, y que esté equivocado son 6. No, no. Si me dicen, es que usted mete efecto Joule. Yo sé que efecto Joule también tiene que ver con esto, pero si hacemos las sustituciones debidas, ¿sí? Es pura matemática, puras sustituciones. Nosotros vamos a tener en total 12 fórmulas. Y para resumir esta respuesta, ya dijimos, ley de Ohm son tres variables: voltaje, corriente y resistencia, tal y como estuviéramos viendo un circuito eléctrico. Si nos vamos nosotros a la parte de ley de Watt, de James Watt, tendríamos que estar hablando primeramente de esa potencia, esa fuerza con la que se va a desarrollar la energía principalmente. Pero enseguida, el voltaje que no debe fallar, siempre debemos tener una fuente de voltaje para empezar a regenerar esa energía. Si no, esa energía va a ser finita, ¿sí? Y obviamente que esa energía pase por un medio conductor, en este caso la intensidad de corriente, que, como te digo, Watt utiliza potencia, voltaje, o FEM, si lo quieren llamar así, y la intensidad de corriente. Son 3 y 3, sí, pero hay dos que tenemos en común, ¿sí? Es lo que tiene en común ley de Ohm, ley de Watt, tanto voltaje como corriente.
¿Qué son las excedentes? Resistencia en el caso de ley de Ohm y potencia en el caso de ley de Watt. Esa sería la respuesta, Ingrid. Espero que... Perfecto, Toño. Mira, aquí tengo una pregunta que hace serie con la que ya venías contestando. De hecho, me llamó la atención porque es muy semejante a la respuesta que me imagino que vas a dar. Dice expresamente, ¿en qué lugar se aplica la ley de Ohm y en qué lugar se aplica la ley de Watt? Ok, es muy importante esa pregunta, ¿sí? Porque nosotros tendríamos que decir, bueno, no todo es nada más el cálculo de la eficiencia, ¿sí? El cálculo de la energía que vamos a estar produciendo. Es también controlarla. ¿Y cómo la controlamos? Por medio de una fuente de voltaje, ¿sí? Para eso tenemos la aplicación de la ley de Ohm. Oye, ¿qué fuentes de voltaje? De hecho, yo hice un tratado de fuentes de voltaje muy interesante que traté de ver todo lo que hubiera al respecto y me basé mucho en la ley de Ohm, ¿sí? Fíjate, hablamos de fuentes de voltaje alterna y directa porque tendríamos que estar hablando de las dos, pero más nos fuimos ganchando sobre directa y en este sentido la ley de Ohm nos dio un giro muy grande porque nosotros decíamos, bueno, nos piden fuentes de voltaje muy específicas. ¿Qué debo de hacer? Tengo un voltaje, digamos, de 24 volts de corriente directa, pero mi cliente o mi usuario final me pide 17, ¿sí? Yo le decía, entonces expresamente vamos a usar la ley de Ohm, ¿cómo? Vamos a poner resistencias. ¿Para qué? Pues para que este voltaje sea controlado a lo que específicamente nos está pidiendo el cliente, ¿sí? Y ahí es donde le llamamos mucha aplicación a la ley de Ohm. Te vas a la ley de Watt y decíamos, bueno, ¿dónde nos sirve? Pues bueno, es para medir la cantidad de energía real, puede ser, ¿sí? De un generador eléctrico, lo que produce, ¿sí? Un generador eléctrico. Ya sabemos que un generador se encarga de producir energía, bueno, con qué fuerza lo hace. Entonces, ahí utilizábamos ley de Watt y obviamente dominando la variable potencia. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, la medición de la potencia eléctrica en el consumo, por ejemplo, de un multifamiliar, una casa, un edificio, un comercio, incluso en la industria. Tan importante que es. Entonces, a mí me dicen, es que no hay aplicaciones para la ley de Ohm y para la ley de Watt. Claro que sí hay. Claro que sí lo hay. Y son más visibles de lo que uno piensa. Lo que pasa es que como son del uso común, del uso diario, del uso de una persona de mantenimiento, de una persona que está haciendo su checklist todos los días, pues ya no lo ubica. Pero la ley de Ohm y la ley de Watt tienen estas y otras aplicaciones de energía muy buenas y que nos dan pie para tener un sistema eléctrico controlado. Sí, por supuesto. Y también, ¿sabes qué? Me gustaría mucho que ahondaras un poquito en lo que corresponde a que la ley de Watt, y bueno, la ley de Ohm fue desarrollada por este señor George Simon Ohm en 1827, cuando todavía la corriente alterna no existía. ¿Es correcto? Entonces, en muchas ocasiones queremos a veces pasar las fórmulas de corriente directa a corriente alterna sin ningún tipo de cambio. Aquí hay una pregunta que nos dice expresamente, eh, ¿me podrías explicar el triángulo de memoria de la ley de Ohm? Y bueno, a Sí. esa pregunta me gustaría Ajá. que agregaras esas diferencias de si es correcto estar manejando, por ejemplo, fórmulas de corriente alterna exclusivamente tomando ley de Ohm o ley de Watt, o le tenemos que agregar algo más. Qué bien que hacemos este comentario y esta pregunta. Fíjate, primeramente, ¿qué es el triángulo de memoria? Porque aplica para una y para otra. ¿Sí? Aplica tanto para la ley de Ohm como para la ley de Watt. Oye, voy a irlo encadenando, como dices tú, Inge, a lo que es el tema, que esto es muy bueno, fíjate. Decían que no había forma de desarrollar la ley de Ohm y la ley de Watt. Claro que sí. Y el triángulo de memoria es una figura triangular, obviamente, que nos sirve para recordar qué operación debemos de calcular, ya sea voltajes, corrientes, resistencias, en el caso de ley de Ohm, y el triángulo de memoria para potencia, para la ley de Watt, potencia, voltaje y corriente. ¿Qué hacemos? Ubicamos este triángulo, lo dividimos en tres. La parte superior va a traer la variable principal.
¿sí? Vamos a irnos primero por ley de Ohm. La parte superior va a tener el voltaje, ¿sí? Quiere decir que en un nivel inferior dividido vamos a tener tanto corriente como resistencia. ¿Qué hacemos ahí? Oye, ¿cómo es que yo por medio de un triangulito puedo ir sabiendo la fórmula para recordar cómo se calcula el voltaje, cómo se calcula la intensidad de corriente? Es muy sencillo. Imaginémonos que este triángulo, ¿sí? En la parte superior tiene el voltaje, ¿sí? Quedan dos variables en la parte inferior. Yo estoy suponiendo que quiero voltaje, me quedan dos variables por controlar. Nada más tenemos dos operaciones. O hacemos un producto, una multiplicación, o hacemos una división, un cociente. Entonces, en este caso, cuando están al mismo nivel, y en este caso le toca a la I de intensidad de corriente y a la R de resistencia, ellas van a ir multiplicados. Es decir, podemos sacar de este triángulo de memoria que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Si lo enunciamos, diríamos que el voltaje, ¿sí?, es directamente proporcional al producto. Eso indica la multiplicación de la intensidad de corriente por la resistencia. Eso es en un ejemplo, ¿sí? Podemos dar otro. Si quisiéramos nosotros la resistencia es un nivel inferior, ¿sí?, al que tenemos al voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tapáramos esa parte que dice resistencia en nuestro triángulo de memoria, exclusivamente de eso estamos hablando, tendríamos que decir que el voltaje está en una parte superior a la intensidad de corriente. Por lo tanto, la fórmula sería R igual a V entre I. Oye, pues está muy bien, pero eso aplica, como decía ahorita el ingeniero, aplica también para cuando tenemos corriente alterna. Aquí tenemos que hacer hincapié en algo muy importante. Cuando estamos manejando ya la corriente alterna, ya tenemos que estar manejándonos sobre otros fenómenos eléctricos que existen, tanto inductancias como capacitancias. Estaríamos hablando de un sistema matemático vectorial, ¿sí?, que es válido, pero que este nos lleva a cálculos un poquito diferentes. No son directos, no son tan directos como lo hacemos en ley de Ohm y ley de Watt, ¿sí? Y esos cálculos, pues bueno, a lo mejor sí nos llevaríamos más tiempo, pero tendremos que definir que ya estaremos hablando hasta de funciones trigonométricas, ¿sí? Pero bueno, voy a dar un ejemplo del triángulo de memoria para ley de Watt, que era poner en la parte superior de ese triángulo la potencia, en la parte inferior, pero al mismo nivel, tanto el voltaje como la intensidad de corriente. Vamos a suponer que yo quiero, en dado caso, ¿sí?, saber la potencia. Bueno, pues entonces esto va a ser igual a una multiplicación, puesto que el voltaje y la intensidad de corriente quedan al mismo nivel, de estos dos variables. P, hablando de la potencia, va a ser igual a V por I. P en watts, V en volts e I en amperios, ¿sí? Otro ejemplo así rápido también de este triángulo de memoria, pero para ley de Watt, sería que yo quisiera calcular el voltaje, ¿sí? Entonces, la P de potencia queda en un nivel superior, la I de intensidad de corriente queda en un nivel inferior, lo que me marca a mí un cociente, una división, y tendría que ser desarrollado de la siguiente forma, ¿sí? V es igual a la potencia entre la intensidad de corriente. Pero recordando lo que está diciendo ahorita el Inge, que tiene mucha razón, no son fórmulas directas tanto para una como para otra. Tenemos que desarrollar unos procedimientos matemáticos especiales, ¿sí? Y también, dependiendo si hablamos de sistemas monofásicos, bifásicos o trifásicos. Por eso les digo, no es lo mismo, pero en triángulo de memoria, así es como se maneja en GISRA. Así es, Toño, así es. Mira, aquí tenemos más preguntas que van haciendo serie con las respuestas que ya vienes dando. Y me gustaría leerte aquí unas cuantas. Hay algunas que puedo comprimir, hacerlas en una para que pues, más o menos le des salida rápido y no estar como regresándonos. Mira, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál sería la diferencia entonces de la corriente directa y la corriente alterna? Obviamente apegados en términos de fórmulas. Ya le diste un buen avance a esa respuesta. Y hay otra pregunta que también hace serie aquí, que dice de la siguiente manera.
¿Qué es el factor de potencia? Porque tú acabas de abrir la puerta a otros fenómenos eléctricos. Entonces, de ahí se desprenden varias preguntas que también nos llegaron en redes sociales. Sí, y qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar primero por la diferencia entre uno y otro. Sí, si nos vamos a marcar diferencia entre voltaje, corriente directa, voltaje, corriente alterna, la primera de ellas sería el tipo en que manifiestan su señal. ¿Sí? Una señal estable, una señal que no cambia con el tiempo, porque todo aquí ya nos vamos a tener que ir a una variable incontrolable. Se pueden controlar el periodo de tiempo, pero el tiempo como tal no. Es este, y nosotros podemos definir que en la corriente directa no hay cambios, ¿sí? No hay cambios, se mantiene constante. Es una línea plana, podamos llamarle así, que puede ser positiva o negativa. Ojo, puede ser positiva o puede ser negativa. Como les decía yo, en fuentes de voltaje, yo utilizaba a veces voltajes negativos para dar también una fuente de voltaje justa a la medida de nuestros clientes. Y en el caso de la corriente alterna, la diferencia es su tipo de señal, que es una onda sinusoidal, ¿sí? Marcando un ciclo de dos semiciclos, uno positivo y uno negativo. Variando en México, pues bueno, 60 veces por segundo, ¿sí? Porque lo tenemos que estar diciendo, no es la misma frecuencia. Aquí ya manejamos otro término que es frecuencia, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias que nosotros tenemos que marcar. Ya dijimos, el flujo en directa es continuo, no trae variaciones o casi no trae variaciones. Incluso hasta si hubiera, las podemos llegar a rectificar, casi siempre para usos electrónicos. En el caso de la alterna, una señal más fuerte, más ruda, porque así es, una señal más de tipo empresarial, no que la directa no pudiera ser, pero simplemente vamos a dar ejemplos en valores. Yo a veces les digo, bueno, dígame ejemplos de corriente directa. 1.5 volts, 3 volts, 4.5, 6, 12, 24, 48. Dígame más. Sí, dice, no, pues es lo que hemos visto. Sí. Cuando yo les digo, denme valores en corriente alterna, me empiezan a decir, bueno, pues es que 127, es que 220, es que 440, es que 13,800, es que 240,000, es que 400,000. Bueno, ya vemos que sí hay diferencia entre uno y otro. Y el cálculo para cada uno de ellos también es diferente, ¿sí? Pero si nos enganchamos un poquito más por la corriente alterna, ahí es donde tendríamos que ver que va a influir este término de factor de potencia. ¿Sí? El factor de potencia como tal, ¿qué es o qué viene siendo? Bueno, es una medida. Es una medida de qué tan eficiente, sí, es nuestro sistema eléctrico. Es un indicador del aprovechamiento de la energía, ¿sí? Por medio de tres potencias diferentes. ¿Cuáles son? Bueno, pues la potencia aparente, la potencia activa y la reactiva. Sí, que yo creo que también sería un buen tema para si hay alguna pregunta que lo desarrolle, pues lo vamos también anclando, Ingeisra. Sí, por supuesto, hay varias preguntas, pero antes de entrar a las preguntas de factor de potencia, que sí hay varias, déjame preguntarte lo siguiente, que es una pregunta recurrente que tenemos aquí en las clases con los alumnos. Y la pregunta es la siguiente, ¿es lo mismo corriente directa y corriente continua? Y si no es lo mismo, ¿qué diferencia hay entre ellas? Ok, es muy similar, sí, es muy similar. Una, como les decía ahorita, tiene que ser rectificada. Uno es el producto de otro tipo de corriente, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, cuando tenemos nosotros corriente alterna, ya no podemos hacer nada, ya es corriente alterna. No, la puedes ir cambiando, ¿sí? Por eso la diferencia entre corriente directa y corriente continua, ¿sí? Tenemos que estar nosotros definiendo que una trae una fuente de voltaje, vuelvo a hablar de las fuentes de voltaje, que nos la hace que sea directa. La otra es continua, ¿por qué? Porque pasa por un proceso de filtros y rectificado su señal, pero les decía yo hace rato, no queda completamente plana, más si queda continua. Excelente, es una pregunta muy recurrente. Sí, Como, sí, como y me creo dicen, que es bueno, tienes toda la razón, dije,
que a veces nos dicen, es que ustedes no salen lo mismo. No sé, te debe haber pasado, Inge. La pila, la batería y el acumulador. Y siempre nos dicen que es lo mismo. Y si me lo permites, pues no es lo mismo, ¿eh? La pila, la batería y el acumulador no es lo mismo. Una pila es finita, una batería la puede recargar y un acumulador tiene varias baterías. Entonces, yo sí les digo también, porque fíjate que qué buen tema, pero no me quiero enganchar con el tiempo porque tenemos más preguntas, pero es un buen tema a debatir. Que ustedes digan, oye, entonces ya sé que la pila, la batería y el acumulador no son iguales. No, que nosotros tengamos usos y costumbres diferentes y le llamemos a las cosas de una forma, es una situación, pero que ya tengamos el argumento para llamar las cosas por su nombre, qué mejor, ¿sí? Sí, por supuesto. Es como cuando les empiezas a hablar del lenguaje eléctrico a los alumnos y les dices, mira, no se dice así, la norma especifica este otro nombre y se quedan, oye, pero ¿hace cuánto cambió? No, pues hace más de 20 años. No te vayas tan lejos, Ingeisa. ¿Qué pasa cuando decimos tierra física en vez de puesta a tierra? Y tenemos que estar tratando de cambiarle las costumbres, porque me dicen, es que la tierra física y la tierra física, y obviamente, pues, ¿qué es lo que quiere uno, Inge? Pues que realmente agarren el conocimiento, que tengan el contenido, y obviamente, pues en los cursos es con lo que estamos haciendo, de acuerdo a la normativa, ¿verdad? Porque pues es la que nos guía. Que oye, que va a haber una actualización, bueno, pues sí, pero mientras no se dé, nos regimos bajo esta y pues son terminologías que tratamos, a veces uno también tiene confusión, no podemos decir que no, pero tratamos de que sea lo menos posible para darles el mejor contenido. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, tengo una pregunta más que me dice de la siguiente manera. ¿Cuáles son las consecuencias de un bajo factor de potencia? Y aquí también voy a acotarte la pregunta con algo ya muy personal que quiero agregar. Factor de potencia en casa y factor de potencia en industria. Danos la diferencia, por favor, porque obviamente aunque sabemos que se presenta el factor de potencia en casa, obviamente ese concepto no se cobra. Pero, a ver, te dejamos que nos expliques. Sí, bueno, vamos primero, pues, las consecuencias de un bajo factor de potencia, que fue lo que entendí primero, Ingrid. Y pues bueno, por principio de cuentas, mayor consumo de corriente, ¿sí? ¿Qué nos va a traer mayor consumo de corriente? Un aumento de pérdidas en los medios conductores. Eso para empezar, para empezar. Vamos a tener una sobrecarga en máquinas eléctricas. ¿Cuáles? Transformadores, generadores y no se diga motores, incluso líneas de distribución. Incremento también en las caídas de voltaje, un problema muy recurrente. Y de aquí es donde vamos a empezar a despegarnos de la diferencia de este factor de potencia, que podemos decir que el industrial y el residencial, ¿sí? Y conlleva también el incremento de la facturación eléctrica, que eso es algo que nos pega siempre. De cajón siempre nos va a estar pegando el hecho de que la facturación, pues bueno, va incrementándose, ¿sí? Porque se incrementa, como dijimos, también la corriente eléctrica. ¿Qué puede traer también como consecuencia de este bajo factor de potencia? Pues una penalización por parte de la compañía suministradora. Eso es muy común. Tendríamos que ya estar definiendo, oye, ¿sabes qué? Es en la casa, o sea, nos vas a meter miedo, es en la casa donde no aparece en el recibo, como decía bien el ingeniero ahorita, ¿sí? Pero si nosotros queremos hablar de esta medida de la eficiencia, del rendimiento de nuestro sistema eléctrico, pues sí tendríamos que estar hablando de qué tan eficientes somos para el uso racional de las energías. Por eso es un poco que dimos el webinar de energías renovables. Estábamos hablando precisamente este tema, es que el residencial no afecta, sí afecta, y afecta mucho. Lo que pasa es que es guardadas proporciones. Tú dices, oye, es que los medios inductivos son los que nos hacen fallar este factor de potencia en la empresa. Todos los motores, pues es que los motores son los que mueven la industria, ¿sí? Pero el tener un factor de potencia ya corregido, ¿sí? Con su debida forma de corregir, ¿sí? Que no es lo mismo cómo lo puedas llegar a corregir
en tu domicilio residencial, si quieren hablarle así, que como empresa, pues sí hay mucha diferencia y hay incluso mucho costo, pero ya en cuestiones modernas de calidad, ¿sí? Ya no se llama costo, se llama costo-beneficio. Oye, ¿cuál es mi costo-beneficio realmente de invertir en aparatos que nos corrigen el factor de potencia, que nada más en residencial, que tú vas y los conectas a un contacto, a un tomacorriente, como ustedes le digan, ¿sí? A un receptáculo, que es el nombre correcto, ¿sí? A estar poniendo un banco de capacitores. Y aparte, estar haciendo cálculos, ¿sí? Más precisos, más directos sobre el problema que tienes para solucionar, que es el factor o la corrección del factor de potencia. Esa es una diferencia muy grande. ¿Cómo lo corriges en casa con un pequeño aparato? ¿Sí? ¿Cómo lo corriges en la empresa con un banco de capacitores quizás? Dándole mantenimiento a tus motores, porque la parte inductiva es la que más dolores de cabeza nos va a estar dando, y eso es lo que se debe de hacer, ¿sí? Más, como ya dijimos, las consecuencias que trae, que ahorita nos decía el ingeniero, pues sí, muy graves consecuencias, sobre todo para la empresa, y sobre todo cuando ya te marcan una constante, ¿sí? De consumo y tú no la estás cumpliendo, ya eres recurrente. Espero que con esto más o menos, Inge, hayamos salido de estas Sí, par por de supuesto. preguntas. Claro que sí. Mira, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿el factor de potencia se puede presentar en circuitos monofásicos, bifásicos y trifásicos o es exclusivo de los circuitos industriales? Bueno, aquí tendríamos que decir que los monofásicos, los bifásicos, los trifásicos también pueden ser industriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que involucrar, aquí ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Les dije en la respuesta anterior que hablábamos de la cuestión de las inductancias. ¿Sí? Estábamos hablando de la cuestión de bobinas. Y tanto tenemos transformadores que nos hacen tener circuitos monofásicos que nos ha tocado en empresa. Oye, yo quiero aquí 127 volts. No los tengo, no los tengo. ¿Sí? Y gente que nos dice, ¿sabes qué? Manda un cable. No, es que no es un cable. Tienes aquí una fuente de voltaje 440, mete un transformador que te va a dar un problema de factor de potencia. De antemano lo sabemos, pero tendrías que decidir si quieres un problema de factor de potencia para corregir, ojo, con monofásico, o quieres unas caídas de voltaje, lo cual te va a hacer que nunca tengas el voltaje requerido. Entonces, el 127 o el monofásico, o el bifásico, el trifásico sí son industriales, pero ojo, ¿en qué casos sí aplica para corrección de potencia y en qué casos no aplica? Si hablamos ya de motores trifásicos, vamos a hablar de 440, yéndonos un poco más exagerados, tornos, CNCs, ¿sí? Algunas máquinas jupiterianas, como le decíamos nosotros allá en Turquía, que nos consumían mucha energía descontrolada. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez al factor de potencia, es la eficiencia que tenemos. Oye, es que me marca mucha potencia, sí, pero ¿cuánta es eficiente? ¿Y cuánta no lo es? ¿Sí? Entonces, más se da el problema en proporción cuando hablamos de trifásico, ¿sí? Que en bifásico y monofásico. Pero en los tres tendríamos que ser honestos y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo se originó o cómo se generó la energía? Porque en mi caso, te digo, yo usando la máquina eléctrica llamada transformador, que es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica ¿en qué? En energía eléctrica por medio de una relación de transformación, aumentándola, disminuyéndola. En mi caso era disminuyéndola, pero me daba un problema de factor de potencia. ¿Por qué? Porque ya teníamos la cuestión de las inductancias. Vaya, claro que sí. Oye, aquí hay una pregunta que quiero que me la conteste. Suena muy interesante para las personas que vean este video posteriormente. ¿Los factores de potencia se presentan igualmente en corriente directa que en corriente alterna? Inge, que esta pregunta nos la han hecho infinidad de veces. Creo Sí, que esta claro. pregunta es una pregunta como que del millón, ¿no? Nos dicen, ¿sabes qué? El factor de potencia en corriente directa, ¿cuál es? Y lo voy a tratar de encadenar. Fíjate cómo estamos llevando este webinar.
de manera increíble, Ingisra, gracias a ti también, porque ¿cómo lo encadenamos con la pregunta anterior? Eso es bueno. En directa no tenemos este problema de medir el rendimiento en un receptor, digamos, que maneje desfasamientos de señal, porque dijimos que era una señal plana, ¿sí? Siempre y yo creo que es la explicación que siempre damos. No tenemos desfasamientos entre elementos inductivos y capacitivos, como lo dije hace rato. ¿Por qué? Porque estas señales no van a variar, ¿sí? Lo cual nos dice, oye, entonces el problema lo tienes cuando hay desfasamientos de señales y cuando tienes señales diferentes. Sí, lo tenemos que decir. Y esto lo vamos a manejar en corriente alterna. Es una pregunta, qué bueno que la hicieron, Isra, qué bueno que la tenemos ahí, porque tendríamos que estar hablando de que estos elementos, tanto inductivos como capacitivos, porque ambos cargan y descargan a diferentes momentos, porque van desfasados, no siempre van igual. Normalmente a mí me decían, ¿cómo sabes a ciencia cierta? Si ver una gráfica que la inductancia se retrasó en su señal, pues porque es un devanado que tiene que estar recorriendo espines, ¿sí? Y el capacitor es como una esponja, que va a ser más rápido. Ah, ok. Ya es cuando empiezas a darles ejemplos un poco más de términos comunes, les digo yo, en donde dices, bueno, perdón, Términos coloquiales. términos coloquiales. Le digo, vamos a hacer analogías para que ustedes puedan digerirlo, ¿sí? Entonces, definitivamente corriente directa, pues no vamos a encontrar, ¿sí? el factor de potencia para corregir. ¿Por qué? Porque no hay unos factores, unos desplazamientos que te hagan tener que corregir señales que se adelantan o que se retrasan. ¿Por qué? Porque corriente directa siempre se mantienen constantes. Esa es una. La otra, acuérdense que hablábamos de potencias, ¿sí? Yo les decía ahorita, bueno, estas máquinas que desarrollan grandes capacidades en la empresa, en la industria, y te dicen, oye, pues tengo una potencia total, una potencia consumida, que la gente que hemos estado en los facilities, dice, yo hacía mi checklist todos los días y pues me daba los cálculos, sacaba las potencias, sí, pero esa es la potencia total, la que aparenta, sí, no es la activa, sí, y mucho menos la reactiva, porque tendrías que hacer una diferencia, que no sé si más tarde toquemos ese tema, pero que no es una diferencia o una sumatoria aritmética directa, tiene su chiste. No lineal. Es correcto, no lineal. Bien. Mira, una pregunta más dice así. ¿Cómo se mide el factor de potencia? Y aquí esta pregunta se refiere a qué unidades la miden. O sea, ¿cómo tú determinas qué valor es el correcto o es el incorrecto? Ok, bueno, primero recordemos, y espero que no se moleste nadie por las cuestiones de que estamos haciendo regresiones a otros temas, pero que tratamos también de ligarlos. Primeramente, como factor de potencia, acuérdense que todos los factores son sin unidades, no trae unidades. Factor de potencia no debe tener unidades. Ahora, ¿entre qué valores está? Es una pregunta que me hicieron hace rato y debe estar entre 0 y 1. Entre 0 y 1, pero oye, entonces, que me da a mí siempre 1. No, espérame, ese es el factor de potencia ideal, el deseado por todos. Es el máximo. Cuando decimos que está dentro de un rango, decimos de 0 a 1, porque puede estar en punto 76, puede estar en punto 9, ¿sí? Puede estar en diferentes factores de potencia, y ojo con los que le dije hace rato también, en diferentes momentos, pero no trae unidades. Acuérdense que todo lo que tengamos como factores, porque a veces lo vemos en factores de corrección de temperatura, para cuando estamos nosotros calculando los calibres o vamos a ver cómo seleccionar el calibre de fase y neutro en un medio conductor, utilizamos factores que son sin unidades, ¿sí? Cuando utilizamos los factores de agrupamiento, también, oye, ¿qué unidades tiene? Como factor no va a tener ninguna unidad, pero sí representa una medida que debemos de tener porque es un métrico que en un momento dado nos va a decir
o nos va a señalar cómo vamos mejorando esta eficiencia o rendimiento del sistema eléctrico o cómo lo vamos deteriorando. ¿Qué nos va a dar de indicativo esto? Cuestiones de mantenimiento, cuestiones de reparación o no reparación, cuestiones de prevención. Cuando estás tú en mantenimiento predictivo, tienes que también tener la noción de cada cuándo pudieras tener la probabilidad, ¿sí? Eso se calcula por medio del grado de peligrosidad, la probabilidad de cuándo pudiera llegar una máquina a no darte más, a ser ineficiente y por lo tanto a crearte un factor de potencia bajo, ¿sí? Que va a tener que ser corregido porque si no te vas a arriesgar a lo que decíamos hace rato. Los altos consumos de corriente, cuestiones de calentamiento, el hecho de que tu facturación va a ser más alta de lo normal. También tener como consecuencia una posible penalización o sanción, como lo quieran ver, por parte de la compañía suministradora. Por supuesto. Mira, aquí tengo una pregunta, creo que vamos a caer en una pregunta que es muy básica. Y dice de la siguiente manera, con los datos que encontré en una caja de un foco, ¿puedo aprovechar la ley de Ohm y la ley de Watt? Y luego dice 23 Watt a 30 E27. Y luego dice, bueno, están colocando los datos del foco, ¿verdad? 23 watts, modelo A30, rosca E27, porque sé que es eso, 200 lúmenes y punto 7 de FP. Ok. Vamos a tratar de que los datos a lo mejor no sean lo primario en este caso, Claro. pero cuando hablamos de potencia, perdón, Inge, ibas a decir algo, discúlpame. No, sí, adelante, adelante. Es que iba a opinar lo mismo, o sea, los datos no son importantes, más bien la pregunta es que si con esos datos puede usar la ley de Ohm y la ley de Watt. Esa es como que la pregunta. Ahí les va, ahí les va. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. Hay un ejercicio que yo pongo en clase, ¿sí? Que les digo, no es un ejercicio imposible, pero se van tan rápido, Inge, y me dan la respuesta matemática que el circuito no lo vieron, ¿sí? E involucra una lámpara o un foco, como le digan ustedes en su localidad, ¿sí? ¿Qué significa? Oye, es que yo tengo lámparas de tanto wattaje, ¿sí? Y está bien que tengas lámparas, entre comillas, de 100 watts, 50 watts. Está bien. Pero depende del ejercicio en el que tú hayas utilizado esas lámparas. Es como vas a empezar a calcular estas variables, tanto de ley de Ohm, voltaje, corriente y resistencia, como de ley de Watt, potencia, voltaje, corriente. No, no es cierto, ¿sí? Es que aquí me dice, ¿sí? Conectamos un circuito, dije, en paralelo y otro en serie. De aquí lo vamos a demostrar. Aquí me dice que yo tengo tanta potencia. Ahí te lo marca. Es un registro que debe tener. Es una potencia máxima que te va a dar. ¿Sí? Es la eficiencia máxima. Te va a poder dar más. Pero depende del circuito en que tú involucres a ese elemento, es como va a estar funcionando. ¿Sí? Porque me decían, oye, es que ni siquiera prendió. Pues no prendió porque precisamente por ley de Ohm te diste cuenta, incluso ahí podemos hablar de Kirchhoff también, te diste cuenta de que el voltaje se repartió en un circuito serio. Oye, ¿y entonces dónde quedaron mis 30 watts? Pues ¿dónde quedaron? En la configuración que tú utilizaste para aprovechar ese elemento. Es decir, que no lo utilizaste realmente como debías y mucho menos ya importaba lo que estaba impreso ahí, porque nunca tomaste en cuenta que era un máximo, era lo que el fabricante te estaba dando como máximo. Olvídate de la cantidad, ¿sí? Vámonos a la eficiencia. Y entonces yo le decía, ahí involucraste ley de Ohm y ley de Watt al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a mí me decían, la ley de Watt nunca me dice que iba a marcar menos voltaje. No, a lo mejor la ley de Watt no, pero en un circuito eléctrico, estas 4 variables, voltaje,
corriente, resistencia y potencia, sí intervienen, sí se ven intermezcladas y sí pueden tener efectos diferentes sobre el elemento que vas a conectar. Ojo, una cosa es que nos den datos, una ficha técnica, y otra cosa que sean los máximos que podemos nosotros utilizar, ¿sí? Depende de cómo. Nosotros hicimos ya después el circuito en paralelo. Ah, miren, ya por ley de Ohm saqué todos los datos, saqué voltaje, saqué por ley de Watt la potencia y mire, se acercó mucho, pero no me la dio. No, es un producto que haces en serie, ¿verdad? Y que se imprime también en serie. A lo mejor a veces te va a dar más, a lo mejor te va a dar 1 watt menos o 2. Bueno, es algo que es así. No es perfecto, es perfectible la producción en serie. Pero ya viste qué diferencia es cuando lo utilizas de manera adecuada, cuando lo utilizas en una forma ya precisa y para el medio que quieres perseguir, para el objetivo para el cual llevaste este elemento. En este caso, la lámpara, el foco, lo que quieran poner, ¿sí? Muchas veces se dejan guiar por lo que ven. Y si les digo, déjense guiar por lo que ven, pero ¿por qué no ven los circuitos de dónde vienen? De ahí también Ohm y Watt estuvieron estudiando, ¿sí? De ahí Ohm y Watt empezaron a deducir. ¿Por qué? Porque sabían que esto era una probabilidad. Por eso establecieron 2 leyes diferentes. Por supuesto. Mira, te voy a hacer una pregunta. Voy a agarrar 2 preguntas que están aquí y las voy a hacer una sola para que las puedas contestar. Fíjate, la primera pregunta dice que ¿cómo interactúan los parámetros eléctricos en las corrientes alternas? Y la siguiente, perdón, corrijo, leí mal. En los circuitos serie y paralelos de las corrientes alternas. Y la otra pregunta es, ¿se utilizan los circuitos series en las casas? Listo. Ok. La primera, ¿cómo interactúan, Inge? Los parámetros eléctricos en serie y en paralelo en un circuito de corriente alterna. Ok. ¿Cómo van a interactuar estos parámetros? Estamos hablando de voltaje, corriente, resistencia y potencia, ¿sí? En corriente alterna, ¿sí? En un circuito serie y en un circuito paralelo. Lo tenemos que también sacar a colación como eficiencia de los mismos circuitos. Me voy a ir al lado industrial, creo, para que se pueda ejemplificar un poquito más, Inge, ¿sí? Porque cuando tenemos las conexiones de motores, ¿sí? Motores que obviamente ya sabemos que es una máquina eléctrica que va a convertir la energía eléctrica en energía mecánica en movimiento. Van involucrados estos puentes de voltaje, pero yo así le quiero llamar en esta ocasión, si me lo permiten, para producir una intensidad de corriente. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, oye, hasta ahí vamos cumpliendo para un grupo de motores conectados en paralelo. ¿Sí? No hay necesidad ahorita de ponerlos en serie. Ahorita vamos a ver el ejemplo también en serie, pero primero los vamos a poner en paralelo. Ok, estas 4 variables, ¿cómo se pueden dar? Bueno, pues en la manera en la que nosotros eficientemos, ¿sí? La alimentación principal y el objetivo que tengamos. Ahí me decían, oye, es que yo tengo motores que no funcionan y no los hago funcionar por nada. Ok, muy bien. ¿Qué es primeramente lo que tú quieres para poder involucrar estas 4 variables? ¿Sí? Tanto voltaje, fuente de voltaje, la intensidad de corriente que va a pasar por cada uno de ellos, que depende también de configuraciones. Por eso estoy siendo muy específico. ¿Sí? Fuentes de voltaje. Oye, tenemos trifásicas. Bueno, ¿qué vas a manejar? Porque hay diferentes tipos de conexiones. Amén de que estemos en paralelo o en serie. Tenemos que definir si es un delta, una estrella, hablando de trifásico. ¿Sí? Porque por eso me estoy yendo a la cuestión industrial. Entonces, pues nos vamos a manejar una cuestión de trifásico, donde a lo mejor es una conexión combinada estrella delta, donde vamos a tener que irnos, como son varios motores, no puedo ni quiero que arranquen al mismo tiempo y no voy a meter motores específicos que ya tengan un capacitor integrado para que me dé ese arranque. Quiero que me hagas una conexión, ahí estamos hablando de la fuente de voltaje, para que la intensidad de corriente no amarre mis motores. Vamos a decir que teníamos 5 motores en paralelo.
¿sí? Y los 5 tienen que arrancar al mismo tiempo. Entonces, oye, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una transformación o una conversión de la conexión de estrella delta para que al principio te dé más fuerza, ¿sí? Que corriente. Y para que ya cuando este sistema se mantenga estable, vuelvas a tener la misma alimentación. Entonces, de ahí tenemos dominadas 2, ¿sí? Oye, y la potencia, pues la potencia la podemos ver desarrollada, una en placa de datos de cada uno de los motores, ¿sí? Que eso no tendría ningún problema, es nada más de leerlo. El problema que tenemos en cuestión de industrial es que esa placa llega a desaparecer o algunos gentes que no entienden bien el mantenimiento la pintan y cuando es una calcomanía, porque la placa de datos a veces es una calcomanía, pierdes ese control. Pero ya llevamos 3. Tendríamos que irnos a la resistencia. Pues bueno, es que la resistencia la vamos a manejar como impedancia. Ya no lo vamos a manejar como resistencia normal, sino que ya vamos a tener que hablar de impedancia y reactancias, ¿sí? Reactancias, inductancias, que son términos que nos van a llevar, como decías tú hace rato, no a una sumatoria o una aritmética tradicional, ¿sí? Tendríamos que irnos, dependiendo del tipo de conexión, obviamente, como estaba diciendo ahorita, de qué tipo de señal, de fuente de alimentación vamos a tener para saber qué corriente va a estar manejando, en qué momento, porque ya no es lo mismo, no vas a tener la misma corriente, ¿sí? Vas a desarrollar una corriente más grande al principio y luego la vas a estabilizar. ¿Para qué? Para que los motores no sufran daño y puedan estar sincronizados. Esa es una. Oye, y entonces esta resistencia, la resistencia como tal, la vas a tener que descomponer en vectores, en un sistema vectorial, el cual va a tener que ya estar hablando de cuestiones, como les dije ahorita, de inductancias o de reactancias inductivas y capacitivas. Ese es como vamos a estar descomponiendo ahora la resistencia. Ya no se va a volver a manejar igual, definitivamente. Y la segunda pregunta, Inge, discúlpame. Que si los circuitos series son comunes en las casas habitación. Ok, el circuito serie, eh, lo único que te puedo decir que es común es cuando llega Navidad y ya ni en eso con los foquitos de Navidad, porque el circuito serie realmente es un dolor de cabeza, yo creo que para todos los que experimentamos una instalación eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ineficiencia. Ahí ya no estamos aprovechando ni estamos siendo productivos. ¿En qué podemos conectar en serie? Si un elemento que tú conectes en serie, vamos a irnos a lo más tradicional, que son lámparas o focos, como ustedes lo conozcan. ¿Sí? Si uno de ellos llega a fallar, todo el circuito ya truena. Ya no es funcional. Si no hay forma de protegerte. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, Inge, es que usted está mal, porque usted habla que ya no hay forma de protegerse y siempre hay forma de protegerlos con los ITM, los interruptores termomagnéticos. Ojo, mi gente, ¿sí? Esto te funciona cuando tenemos altas, ¿sí? Pero contra la baja tendremos que estar trabajando de forma diferente, ¿sí? Las bajas de voltaje, las bajas de corriente, tenemos que estar trabajando de una forma muy diferente. No es un ITM el que te va a estar funcionando para eso. Y un circuito serie sería completamente impráctico, ¿sí? Hay gente que se arriesga a ponerlo, como te digo, cuando requiere una fuente de voltaje muy específica y dice, bueno, voy a tener que distribuir por medio de un circuito serie alguna serie válgame la redundancia, de elementos que me den un voltaje en específico. Ah, bueno, ahí sí se vale, pero casi siempre son con fines didácticos, porque con fines prácticos, realmente les digo ya, ni los foquitos de Navidad están funcionando de esa manera, Inge. Es correcto. Bueno, oye, nos queda poco tiempo. Yo creo que nos queda tiempo para una sola pregunta más. ¿Ok? Y luego le daríamos ya salida aquí a nuestra sesión, que se nos está yendo como agua en las manos, Es la que está verdad. muy interesante, Inge. Las preguntas que lanzaron, créeme, son preguntas de crack, ¿eh? Muy buenas preguntas. Bueno, mira, aquí tengo todavía una lista de preguntas. Voy a agarrar una de las que yo creo que es interesante. Mira, te la voy a traducir porque a veces el texto que ellos Claro. colocan está medio complicado. ¿Por qué en circuitos de carros los voltajes son bajos y las corrientes son altas? Y en los circuitos de casas
Es al revés, los voltajes son altos y las corrientes son bajas. Bueno, esa es muy sencilla de contestar. Mucho, muy sencilla. Si nos vamos a ir a los automóviles, vamos a volver otra vez a la parte de la motorización, ¿sí? Donde, como les decía yo hace rato, en el ejemplo que les daba, ¿qué es lo que quieres en principio? Pues yo quiero altas corrientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para un arranque. Siempre es importante, incluso yo les digo a manera didáctica, porque me ha tocado dar motores generadores y transformadores también. Y les digo, muchachos, estamos haciendo este es un ejemplo que les voy a dar, una motobomba, que también la traen los coches. ¿Sí? Oye, es que tengan cuidado porque va a saltar el agua muy fuerte. Y sale un chorrito de agua. ¿Por qué? Porque no le dieron la corriente que debía de un principio para el arranque. Recuerden que los coches tienen un arranque, ¿sí? No importa cualesquiera híbridos, de motor a combustión, o eléctricos completamente, lo que ustedes me hablen, si necesitan un arranque diferente. Por eso es que a veces, ¿sí? ¿Qué hacemos los que tenemos coche estándar? Oye, no arrancó, pues empújalo. ¿Para qué? Pues para que te dé una corriente que te haga que te arranque tu motor, ¿sí? Ya después se mantiene estable. Y en el caso de la cuestión eléctrica residencial, pues bueno, tendríamos que estar hablando de que la mayoría de los elementos que nosotros, con los que nosotros convivimos, con los que interactuamos, traen una serie de transformación o reducción de energía ya interna. Por eso es que nosotros no alcanzamos a percibirlo. Si no, oye, no es cierto. O sea, no es que tengas altos voltajes y bajos corrientes. No, sí. Lo que pasa es que nosotros no lo alcanzamos a ver. Ya viene de fábrica, ¿sí? Tendrías que irte a fichas técnicas, a circuitos de diagramas, para poderlo entender y reconocer como parte de esta comparación que te hicieron en ese par de preguntas, ¿sí? Sí, por supuesto. Y fíjate que una de las preguntas que a mí me hacen recurrentemente es, ¿por qué tenemos unos voltajes gigantescos? Y hablando, ellos hablan de voltajes de calle gigantescos, ¿no? Habiendo Sí. voltajes muchísimo más grandes. Dice, y los cables son pequeños, porque yo les enseño en las clases los fusibles ya desarmados que lleva el portafusibles, y ya ves que es una lámina súper delgada. Y les digo, Claro. miren chavos, aquí este portafusibles es de 23,000 volts, pero el fusible es este y la laminita es esta delgadita. Y dicen, ¿pero por qué? Ah, pues porque la corriente disminuye, es diferente. Y la gente no le cabe en la cabeza ese concepto de que a mayor. Es a veces, digo, Inge, Isra, a veces para algunos, no sé por qué, nos resulta como abstracto. Bueno, a lo mejor el término estoy equivocado, en que tú que estás más ilustrado, yo le digo, es que a veces parece como si estuviéramos viendo algo abstracto y lo vemos una vez, lo vemos otra vez, no sé si estás de acuerdo conmigo, y te siguen fallando en lo mismo. Entonces, yo les digo, traten de verlo abstracto, hallarle una lógica, un sentido, váyanse al método científico, véanlo por pasos, pregunten, entiendan y luego experimenten, ¿verdad? Para que puedan ejecutar de la mejor manera los conocimientos. La electricidad tiene una infinidad de ramas. Tú y yo sabemos que podemos quedarnos aquí, Inge, 10 horas y no vamos a terminar con estos temas. Sí, claro, y pues es como la pregunta esta eterna de, oye, pero ¿por qué 220 a 3 líneas y por qué 220 a 2 líneas? ¿Qué no se deberían ser sumar? ¿Qué no deberían ser 330? Exactamente. Ay, híjole. Bueno, nos quedaron preguntas en el tintero, Toño, pero bueno, vamos a irle dando salidas si te parece bien. Claro que Aquí sí. a nuestra curso. Ok, perfecto. Bueno, pasamos entonces ya a la parte final de lo que es nuestra sesión. Y muchas gracias al ingeniero José Antonio Sotelo Cervantes por su participación en esta dinámica de resolución de dudas. Respecto de las preguntas que no pudimos contestar en estos momentos, les comento que si es de su interés, las pueden hacer llegar directamente al correo del ingeniero Toño para que él amablemente les dé respuestas.
Y agradecemos también pueden contestar una pequeña encuesta que dejaremos en una liga en la sección de preguntas o a través del código QR que se encuentra inserto ya en la última diapositiva que aquí el ingeniero nos va a hacer favor de poner. También les comento que este material lo subiremos a nuestras redes sociales, por lo que cordialmente les invitamos a que nos sigan en ellas y así puedan acceder a este material y a otros más que ya tenemos publicados en dichas redes sociales. Les dejaré ya la liga también en la sección de preguntas y respuestas. No sé si quieras agregar algo más, Inge. Bueno, si me lo permites, ingeniero, ya sé que estamos sobre el tiempo, pues hacerles una invitación, sí, en general, para los cursos que estamos dando. Ya la convocatoria se lanza la próxima semana, estamos por terminar uno, son online. Se acabó el tiempo, dije, pero dame nomás un minuto. Vamos a dar datos de estos cursos. Son 5 semanas, pero no son todos los días, son lunes, miércoles y viernes. Los tenemos en 2 horarios, matutino y vespertino. ¿Cuál es el matutino? De 10 a 12. ¿Cuál es el vespertino? De 3 a 5. Ustedes se pueden inscribir siguiéndonos en redes sociales, obviamente, es donde va la parte directriz. Va a empezar a lanzar la convocatoria la próxima semana, muy seguramente, y donde ustedes van a tener un tiempo límite también para inscribirse. Se inscriben, no hay un requisito previo de conocimientos para que ustedes puedan estar aquí, es de libre acceso. A veces me dicen, oye, Inge, es que son para puros de la licenciatura. No, para nada. Es abierta la convocatoria, quien nos favorezca con esta oportunidad, esta chance, para demostrarles que un curso, que es completamente gratuito, no tiene que ser malo. Al contrario, nos esforzamos, somos un grupo de ingenieros que estamos día con día defendiendo el trabajo con mejores prácticas, llevando el conocimiento y el contenido, el mejor contenido que podamos, tanto Guadalajara con el Inge Isla y el Inge Sergio, como Ciudad de México con la Inge Mari, y en la ciudad de Monterrey con un servidor, Antonio Sotelo, que le estamos esperando con las puertas abiertas para que ustedes nos den la preferencia, denos esa oportunidad, recomiéndenos y van a ver que no se van a arrepentir. Inge Irra, muchas gracias por la oportunidad también. Gracias a ti, Inge Sotelo. Y comentarles aquí lo que bien decía el Inge Sotelo, ya tenemos 21 años haciendo este tipo de trabajos y bueno, pues estamos muy agradecidos de que nos premien con su preferencia. Bueno, si te parece bien entonces, vámonos ya a despedir, Inge Sotelo. Y sin más que agregar, a nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia en este webinar. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestros correos electrónicos y redes sociales. Muchas gracias a todos y hasta luego.